la lección número 3, está titulada Técnicas de pruebas. Entonces quiere decir que uno de los objetivos de las pruebas es revelar el máximo número posible de fallos potenciales, y muchas técnicas se han desarrollado con este objetivo, intentando romper el programa, ejecutando con un cierto grupo de ejecuciones considerando equivalentes. El principio subyacente de estas técnicas es tratar de ser lo más sistemático posible y en conjunto representando el programa, por ejemplo, de entrada de datos, de los escenarios y de los estados de flujo de datos. Entonces, iniciaremos con pruebas basadas en la intuición y experiencia del ingeniero de software. Pruebas ad hoc. Quizá la técnica más utilizada globalmente continúa siendo las pruebas ad hoc. Las pruebas se generan a partir de la habilidad, intuición y experiencia en programas similares del ingeniero de software. Las pruebas ad hoc pueden ser útiles para identificar casos de pruebas especiales, aquellos que no pueden extraer fácilmente mediante técnicas formales. Pruebas por exploración. Las pruebas por exploración se definen como aprendizaje, diseño de pruebas y ejecución de pruebas al mismo tiempo. Esto significa que las pruebas se definen primero como parte del plan de pruebas establecido, sino que se diseñan, ejecutan y se modifican dinámicamente. Técnicas basadas en la especificación. Entonces iniciaremos con participación de equivalencia. El dominio de la entrada de datos se subdivide en colecciones de subconjuntos o en clases de equivalencias, las cuales se consideran equivalentes de acuerdo con la relación especificada. Un grupo representativo de pruebas, a veces solo uno, se toma de cada clase. Seguimos con análisis de los valores de límite. Casos de pruebas se seleccionan en y cerca de los límites de dominio de las variables de la entrada de datos, basándose en la idea de que gran parte de los errores se concentran cerca de los valores extremos de la entrada de datos. Una extensión de esa técnica son las pruebas de robustez, donde se seleccionan casos de prueba que se encuentran fuera del dominio de las variables de la entrada de datos para comprobar la robustez del programa con entradas de datos erróneas e inesperadas. Tablas de decisión. Las tablas de decisión representan relaciones lógicas entre condiciones, mayormente entradas, y acciones, mayoritariamente salidas. Los casos de prueba se derivan sistemáticamente considerando cada combinación de condiciones y acciones posibles. Basadas en máquinas de estados finitos. Entonces nos dice que al modelar un programa como una máquina de estado finito, se puede seleccionar las pruebas de manera que cubran estados y sus transacciones. Pruebas basadas en especificaciones normales. Si las especificaciones se proporcionan en un lenguaje formal, es posible realizar una derivación automática de los casos de pruebas funcionales y al mismo tiempo proporcionar unos resultados de referencia, un oráculo, que se usa para los resultados de las pruebas. Existen métodos para derivar los casos de pruebas de especificaciones basadas en el modelo. Pruebas aleatorias. En este caso, las pruebas se generan de una manera completamente aleatoria, lo que no debe confundirse con las pruebas estadísticas basadas en el perfil operativo. Más adelante se verá qué es un perfil operativo. En esta forma se realizará pruebas, se incluye en la categoría de entrada basada en la especificación, ya que el dominio de entradas de datos se debe conocer para ser capaces de seleccionar elementos aleatorios del mismo. Ahora veremos técnicas basadas en código. Entonces iniciamos con criterio basado en código. Los criterios de cobertura están basados en el flujo de control. Se usa para cubrir todos los bloques de código o líneas de código individuales a una combinación específica de los mismos. Hay varios criterios de cobertura propuestos, como cobertura de condición de decisión. El criterio basado en el flujo de control más efectivo son las pruebas de caminos, cuyo objetivo es verificar todos los caminos de control de tipo entrada y salida del gráfico de criterio basado en el flujo de datos.
En las pruebas basadas en el flujo de datos, el gráfico de flujo de control tiene anotaciones con información acerca de cómo las variables del programa se definen, usan y destruyen. El criterio es más efectivo. Todos los caminos de uso o definición requiere para que cada variable se ejecute cada uno de los segmentos del camino del flujo de control de esa variable aún usa de esta definición. Modelos de referencia para pruebas basadas en el código. Esto nos dice que aunque no es una técnica en sí misma, la estructura de control de un programa se representa usando gráficos de flujo en las técnicas de pruebas basadas en código. Un gráfico de flujo es un gráfico dirigido cuyos nodos y arcos se corresponden con elementos del programa. Por ejemplo, los nodos podrían representar líneas de código o secuencias de líneas de código ininterrumpidas y los arcos la transferencia de control entre nodos. Técnicas basadas en errores. Entonces nos dice que con diferentes niveles de formalización, las técnicas basadas en errores serían casos de pruebas que están específicamente orientados a descubrir categorías de errores probablemente o predefinidos. Conjetura de errores. En la conjetura de errores, los casos de pruebas se han diseñado específicamente por ingenieros de software, intentando imaginar los errores más probables en un programa determinado. La historia de errores descubiertos en proyectos anteriores es una buena fuente de información, como lo es también la experiencia del ingeniero. Pruebas por mutación. Un mutante es una versión ligeramente modificada de un programa, al que se le está haciendo pruebas, diferenciándose tan solo en un pequeño cambio sintáctico. Cada caso de prueba se aplica al original y a los mutantes generados. Si una prueba consigue identificar la diferencia entre el programa y el mutante, se dice que ha mutado al mutante. Esta técnica se concibió originalmente para evaluar un conjunto de pruebas. Las pruebas por mutación son un criterio de pruebas en sí misma, o se generan pruebas aleatorias hasta que se han dado los mutantes suficientes, o se diseñan pruebas específicas para matar a los mutantes supervivientes. Técnicas basadas en el uso. Perfil operativo. Durante las pruebas de evaluación de la confiabilidad, el entorno de pruebas debe reproducir el entorno operativo del software tan fielmente como sea posible. La idea es deducir la futura confiabilidad del software durante su uso real desde los resultados de las pruebas. Pruebas orientadas a la confiabilidad del software. Las pruebas orientadas a la confiabilidad del software son un método de pruebas que forman parte del proceso de desarrollo completo, donde la realización de pruebas está diseñada y guiada por los objetivos de confiabilidad y el uso relativo esperado y las críticas de que sean las distintas funciones en ese ámbito. Técnicas basadas en la naturaleza de la aplicación. Las técnicas anteriores se pueden aplicar a cualquier tipo de software. Sin embargo, para algunos tipos de aplicaciones es necesario los conocimientos específicos adicionales para derivar estas pruebas. La siguiente lista proporcionará unas cuantas áreas de las pruebas especializadas basándose en la naturaleza de la aplicación que se está comprobando. Entonces tenemos en pruebas orientadas a objetos, pruebas basadas en componentes, pruebas para Internet, pruebas para programas concurrentes, pruebas de conformidad de protocolos, pruebas para sistemas de tiempo real, pruebas para sistemas de seguridad crítica, entre otros. Entonces sigamos con seleccionando y combinando técnicas. Funcional y estructuralmente. Entonces dice que las técnicas de pruebas basadas en las especificaciones y código se contrastan frecuentemente como pruebas funcionales versus estructurales. Estos dos métodos de selección de pruebas no deben ver como alternativos, sino como complementarios. De hecho, usan fuentes de información diferentes y se han comprobado que remarcan diferentes tipos de problemas. Estas técnicas se pueden combinar dependiendo del presupuesto para las pruebas. Determinista versus aleatorias. Los casos de pruebas se pueden seleccionar de una forma determinista,
de acuerdo con una de varias técnicas enunciadas o seleccionadas aleatoriamente de una. Para conseguir esto, se le asigna una probabilidad de distribución o perfil a la central de datos, basándose en la frecuencia en que suceden durante el funcionamiento real. Bueno, esta fue la lección 3. Espero que haya quedado lo más posible explicado que pueda. El documento se dejará en la lección 3 para que lo puedan repasar. Gracias.